A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Amigos, bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos. Hoy, martes 7 de diciembre del 2021, hoy es el Día de la Aviación Civil Internacional. Han pasado ya las fiestas de Quito, hemos disfrutado de este descanso, de este feriado que acabó de pasar y estamos con una nueva semana de labores aquí en el Noticiero Telesucesos. Recuerden que este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Usted está buscando un preescolar para su niño, Preescolar El Parque, educación garantizada, educación de calidad, para que pueda entrar a las principales entidades educativas del Ecuador y de la ciudad. Comuníquese ya al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Hubo un boxeador que tenía dinamita en sus puños y dinamita en su cerebro. Dinamita en sus puños contra sus contendores en el ring y dinamita en su cerebro por sus opiniones. Este boxeador llamado Cassius Clay después se convirtió al islamismo y su nuevo nombre fue también conocido por todos, Mohamed Ali. En alguna ocasión, varios periodistas lo acorralaron a preguntas relacionadas con el boxeo y Mohamed Ali les respondió con otra pregunta. ¿Por qué solo hablan de boxeo? La vida está llena de intereses distintos. Yo me gano la vida dando golpes en un ring, pero yo soy un intelectual. Me gusta la poesía y la filosofía. Hablemos de ciencia, de historia, de política. La vida está llena de emociones. ¿Por qué tenemos que hablar del boxeo? ¿Qué es lo peor de todo? Mohamed Ali sintió que su poder no podía limitarse a ser solamente demoledor con los puños, sino con sus opiniones. Cuando le pusieron uniforme para que combatiera en la guerra de Vietnam, se negó y dijo que nada tenía contra los vietnamitas, porque los vietnamitas no habían hecho nunca nada malo contra los negros norteamericanos. Entonces, en represalia, las autoridades lo despojaron del título mundial, le prohibieron el boxeo, lo multaron y lo mandaron a la cárcel. Después de 3 años de condena por su decisión de no ir a la cárcel, Mohamed Ali recuperó un día como hoy todos sus derechos civiles. Su decisión le había costado el título mundial en el boxeo, pero le significó también la admiración de todos los que en el mundo entienden que la mejor lucha es la que se libra por la dignidad humana. Las principales noticias del día. Titulares. Caso Singue, audiencia se posterga y los abogados de Glass son multados por ausencia. Consulta de Yasunidos regresa al Tribunal Contencioso Electoral por decisión de la Corte Constitucional. Guillermo Lasso habló de la Ley de Promoción de Inversiones que enviará a la Asamblea. El gobierno retira a 45.566 del bono de desarrollo humano e incrementa a 85.562 los beneficiarios. En el 95% cayeron las exportaciones de arroz a nivel nacional. El segmento de opinión, Ley de Desarrollo Económico y la crisis de salud en el IES. En política internacional, ruido de sables. Los editoriales serán de Ramiro Rivera y la dignidad humana, José Hernández, pues sí, es diezmero. ¿Y qué? Roberto Aguilar, lo público como inconfesable. Noticias del día. Caso Singue, la audiencia se posterga y los abogados de Glass son multados por ausencia. El 2 de diciembre de 2021 a las 14 horas en la Corte Nacional de Justicia estaba convocada la audiencia de apelación del caso Singue. Sin embargo, antes de la instalación de la audiencia se dio lectura a un escrito presentado por Ivette Loaiza, abogada del ex vicepresidente Jorge Glass. La defensora de Glass aseguró que sufrió un quebranto de salud y que cuenta con un certificado médico que avala un reposo absoluto de 4 días. La Fiscalía y la Procuraduría General del Estado, como parte acusadora, dejaron a criterio del tribunal presidido por el juez Luis Rivera la decisión de diferir o instalar la audiencia, aunque la Procuraduría pidió tomar en cuenta que Glass acreditó a 2 abogados más, además de Loaiza. Miguel Revelo, abogado de Carlos Pareja Yanuseli, recordó que en la convocatoria a la audiencia se advirtió que ante la ausencia de los abogados, la defensa de cualquiera de los 15 procesados sería asumida por la Defensoría Pública
y que en la sala estaba presente Pablo Guerrero, abogado de esa entidad. Luego de una breve deliberación, Rivera informó la decisión de diferir la audiencia, pero puso una multa de $800 a cada uno de los otros 2 abogados de Glass que no se presentaron a la audiencia. Además, el magistrado anunció que para la próxima fecha, que será comunicada con anticipación, el abogado Guerrero de la Defensoría Pública estará legalmente acreditado para defender a Glass en caso de una nueva ausencia de sus defensores. Consulta de Yasunidos regresa al Tribunal Contencioso Electoral por decisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional envió y emitió una sentencia a favor del colectivo Yasunidos que declara la vulneración de sus derechos en la última decisión del Tribunal Contencioso Electoral. En 2019, Yasunidos insistió ante el Consejo Nacional Electoral con su pedido de consulta popular que data de 2014. La insistencia surgió después de que, en marzo de ese año, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aprobó un informe de investigación que determinó que el Consejo Nacional Electoral violó los derechos de participación de quienes firmaron en respaldo a la consulta popular. Específicamente, Yasunidos pedía el certificado de cumplimiento de las firmas para la consulta popular. Esto les permitiría retomar el trámite abandonado en 2014. La petición, sin embargo, fue negada por el Consejo Nacional Electoral con el argumento de que la consulta fue planteada por Julio César Trujillo, quien actuaba como representante del colectivo y que en ese momento ya había fallecido. Ante esto, Yasunidos apeló la decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero este organismo decidió negarla. Guillermo Lasso habló de la Ley de Promoción de Inversiones que enviará a la Asamblea Nacional. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que en el proyecto de ley de promoción de inversiones que el gobierno enviará a la Asamblea próximamente, se incluirá un artículo que disponga la venta de las tierras concesionadas a las camaroneras. Serían cerca de $1.000 millones que se destinarán al Fondo de Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil. Este fondo también se alimentará de la monetización de activos del Estado que no representan una utilidad social fundamental y que pueden estar en manos privadas, como el Banco del Pacífico. Este proyecto de ley abre el camino para duplicar la producción petrolera, respetando el medio ambiente con el propósito de generar recursos que permitan financiar los programas sociales del gobierno, como este programa de control de la desnutrición infantil crónica, dijo el mandatario. Además, propone que los que más paguen sean los que más recursos tienen, y esto también se destinará a proyectos sociales y para que desde enero el Banecuador pueda otorgar créditos al 1% de interés y hasta 30 años plazos destinado a pequeños emprendedores en el sector agropecuario, ganadero y con énfasis en la mujer. Lasso dijo que a los deudores del Banecuador con saldos menores a $5.000 se los ayudará para que vivan o no vivan esclavizados con un récord de crédito que les genere problemas para sus emprendimientos. Gobierno retira a 45.566 del bono de desarrollo humano e incrementa a 85.562 beneficiarios. El gobierno, a través del Registro Social y del Ministerio de Inclusión Económica y Social, incrementó 85.562 beneficiarios del bono de desarrollo humano y retiró a 45.566 personas que no se encuentran en condiciones de pobreza o de pobreza extrema. El bono de desarrollo humano, que tiene un valor de $50 por beneficiario, es uno de los 9 bonos que actualmente tiene el gobierno y que junto al bono de desarrollo humano con componente variable, que llega hasta los $150 por beneficiario, se entrega a cerca de 970.000 personas, explicó el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Los 9 bonos, incluidos 2 para personas con discapacidad, 3 para adultos mayores, 1 para víctimas de femicidios, son entregados a un total de 1.463.646 ecuatorianos en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Esto representa una inversión de $1.297 millones al año. Desde febrero del próximo año, el gobierno creará un 10º bono para madres gestantes y niños recién nacidos de $70 por beneficiaria.
Los más de 2 millones de dólares de gasto en bonos entran en el presupuesto como gasto corriente desde el 2022, aunque este año, por falta de recursos, los bonos sí fueron cancelados con fondos de libre disponibilidad. El gobierno espera incrementar aún más el número de beneficiarios del bono de desarrollo humano hasta abril de 2022 con 263.561 nuevos beneficiarios. En un 95% cayeron las exportaciones de arroz nacional. Pérdidas para medianos y pequeños agricultores tras la caída de los precios del arroz. La sobreoferta de arroz se siente en la cadena de producción de la gramínea. Tanto productores como piladoras en Guayas disponen este 2021 de mayores reservas en sus bodegas. La explicación que se da es que la mayor oferta del grano se dio por una marcada caída en las exportaciones. De enero a septiembre de este año, Ecuador ha enviado al exterior apenas 2.143 toneladas del producto, 95% menos respecto a similar lapso de 2020, cuando se exportaron 42.990 toneladas. En 2019, antes de la pandemia, fueron 28.156 toneladas en tan solo 9 meses. En este año han ingresado al Ecuador 1.2 millones de dólares por estas exportaciones, muy lejos de los 32.3 millones de dólares del año pasado. En 2019 las ventas al exterior generaron 17.6 millones de dólares. Verónica Guzmán, subsecretaria de Comercialización, especificó que hay dos factores que incidieron en esto: el cierre de las fronteras internacionales terrestres y una mayor producción de la gramínea en Colombia, principal comprador del producto ecuatoriano. Ese país adquiría el 99% del arroz ecuatoriano. Y también aclaró que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se está apuntando a nuevos mercados y se gestiona la compra del producto nacional por parte de organismos internacionales, aunque no dio más detalles. El irrespeto al precio de sustentación ante un mayor stock de la saca de arroz de 200 libras, que se fijó en $32, ha sido el factor común. Esto derivó en protestas y cierre de vías en más de 4 ocasiones durante el presente año. Hernán Mendoza, viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería, explicó que una solución a corto plazo para reactivar el sector arrocero sería la exportación del producto una vez que se abran las fronteras con Colombia el 15 de diciembre. Sobre los precios referenciales, Mendoza dijo que se está trabajando en un sistema para sin cerrar la cadena productiva. Refirió que se analizan medidas compensatorias para hacer frente a los altos costos de producción y también en líneas de créditos para la reconversión productiva. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario sobre una ley ya vigente que se denomina Ley de Desarrollo Económico y de Sostenibilidad Fiscal. En general en el país y aún en este programa habíamos mencionado esa ley cuando era un solo proyecto, Ley de Reforma Tributaria. Pero esa ley que ya está en vigencia sencillamente contiene no solamente temas tributarios, de creación de impuestos, de reducción de impuestos, sino también contiene otra serie de reformas, algunas otras leyes como la ley de hidrocarburos, que yo creo que son importantes. En algún programa futuro vamos a conversar sobre la cuestión petrolera, porque creo que es necesario. Pero permítame decir algo adicional de lo que hemos comentado anteriormente sobre la cuestión tributaria de este que era proyecto de ley, que hoy es ley. Es verdaderamente censurable, es vergonzoso e irresponsable que esa ley esté en vigencia. No porque el presidente ha incurrido en arbitrariedades, no. El presidente, frente a las decisiones de la Asamblea Nacional, decidió, de acuerdo a las normas constitucionales, sencillamente destinar, enviar al registro oficial esa ley. ¿Por qué? Porque el presidente hace 30 y pico de días envió por la vía urgente, por la vía rápida, como le llamo yo,
sencillamente ese proyecto de ley denominada en la forma que ya mencioné. Y la Asamblea Nacional tenía, de acuerdo a la Constitución, 30 días para debatir, analizar y tomar decisiones como aprobar la ley, modificar la ley o sencillamente votar negativamente y no aprobar la ley. 30 días pasaron y la Asamblea Nacional no tuvo mayoría. No alcanzaron los 70 votos indispensables, tanto para votar a favor de un informe de mayoría con respecto a ese proyecto de ley, y en función de eso, tampoco hubo mayoría para votar por el informe de minoría de ese proyecto de ley ese entonces. Y tampoco hubo pues, para poder archivarlo. Es decir, la Asamblea Nacional no decidió absolutamente nada. Y de acuerdo a la Constitución y el marco legal correspondiente, cuando eso acontece, el presidente tiene la facultad constitucional, y aquí no hay discusión de ningún tipo, de poner en vigencia la ley. Y eso es lo que hizo el presidente Guillermo Lasso Mendoza, utilizando la norma constitucional y no incurriendo en ninguna arbitrariedad. Digo que una ley tan importante como esta materia, cuestiones tributarias, cuestiones de hidrocarburos, etcétera, no haya sido discutida y no haya podido alcanzar mayorías para tomar una decisión en uno u otro sentido en la Asamblea, es totalmente vergonzoso e irresponsable de la Asamblea Nacional. Estos son los asambleístas que existen actualmente en el Ecuador. Y esa es la razón por qué la popularidad, la credibilidad de la Asamblea se haya desplomado, yo diría pues al 10%. Nadie ya cree en la Asamblea Nacional y en la mayor parte de los asambleístas. ¿Por qué? Porque son irresponsables totalmente, como por ejemplo porque no hayan podido alcanzar los votos necesarios para censurar sencillamente a un asambleísta que ha sido acusado de una serie de acciones que están apartadas ¿de qué? De sencillamente los principios éticos y morales. Esas son razones para las cuales la ciudadanía prácticamente no aprueba el accionar de la Asamblea Nacional. Pero permítanme decirles, estimados amigos, adicionalmente, el presidente y su gobierno naturalmente tuvieron el acierto de querer acceder a reformar ciertos temas en la parte tributaria de la ley que ya está en vigencia, y eso le llegó el mensaje a los diferentes grupos que dicen que son opositores al gobierno. ¿Para qué? Para, por ejemplo, hacer menos progresivo el impuesto a la renta personal que ya está aprobada. Para que las deducciones totales que se tenían derecho este año a $14,700 para el pago de impuesto a la renta, sencillamente el gobierno estaba dispuesto a una fórmula que permita reducir, no hacer desaparecer totalmente esas deducciones. Y así el gobierno demostró ante el país y ante los asambleístas que estaba dispuesto a acceder a reformar ciertos temas que tenían que ver con la ley ya en vigencia. Lamentablemente, estimados amigos y amigas, sencillamente no hubo acceso en la Asamblea Nacional para acceder, para ponerse de acuerdo con el gobierno y con el partido político, creo, que es del presidente de la República. ¿Esto es vergonzoso? Por supuesto que sí. Uno dice, señores, que el Ecuador necesita acuerdos para muchas cosas, pero salir de esta crisis macroeconómica, como la crisis sencillamente de salud, la crisis moral, la crisis política, etcétera, requiere acuerdos. Pero lo que ha hecho la Asamblea Nacional en esta ley que estamos comentando da un mensaje negativo hacia el futuro del país, que no va a poder haber acuerdos sensatos para salir exitosamente de la mega crisis a la que nos hemos referido en este programa. Pero todos estos grupos sociales ahora que se abstuvieron, no permitieron
llegar a acuerdos para esta ley que está en vigencia, sencillamente ahora se echan la culpa y la responsabilidad entre ellos. Y por ahí ya surgió pues sencillamente que un grupo de Pachacútec presentó ante la Secretaría de la Asamblea Nacional un proyecto de ley. ¿Para qué? Para que sea considerado y debatido por el Congreso, por la Asamblea Nacional y por el plenario el día de mañana, no digo exactamente 24 horas, sino así en la próxima semana, para declarar que la ley que he mencionado y que por simpleza llamamos reforma tributaria, sencillamente sea declarada nula y totalmente se elimine eso. Porque dicen ahora que hubo un error involuntario en no aprobar nada de ese proyecto de ley y de no haber alcanzado los votos necesarios para tomar decisiones de la naturaleza que uno esperaba. Y otras personas asambleístas dicen que van a acudir al Tribunal Constitucional para que este tribunal diga que la ley que está en vigencia es totalmente inconstitucional. Ninguno de los dos grupos, por más que se crean ellos que son respetables, etcétera, etcétera, tienen razón. La ley está en vigencia y ha sido aprobada en forma constitucional y legal. Y tenemos, queridos amigos, tenemos que comenzar a prepararnos para pagar más impuestos. Habíamos comentado en este programa, en una otra oportunidad, habíamos sugerido, más que comentado, de ciertos cambios que ese proyecto de ley del presidente debían ser corregidos. Hacer menos progresivo la propuesta, no hacer desaparecer todo o la mayor parte de las deducciones que se tienen derecho y que van a seguir existiendo, pero con una reducción drástica, lo que es un efecto que junto con la progresividad de la escala de impuesto a la renta propuesta por el gobierno harán mucho más progresivo el pago de impuesto a la renta personal para el futuro en el Ecuador. Pero lamentablemente, esta sugerencia que hicimos en este programa no fue acogido tampoco y no tuvo mayoría en la Asamblea Nacional, lamentablemente. Igual que el impuesto al patrimonio personal, que aquí sugerimos que la base del 1 millón para la persona individual y de 2 millones para la sociedad conyugal pudiera ser incrementado. Y el gobierno estuvo dispuesto a aumentar ese nivel mínimo. Y eso mensaje se hizo llegar a los diferentes grupos, pero los grupos no hicieron caso y se fueron por un lado totalmente censurable. Pero amigos y amigas, la ley está en vigencia en forma constitucional y legal. De tal manera, vuelvo a insistir, que los ecuatorianos, igual que las empresas privadas que han ganado plata el año 2020, sencillamente tendremos que prepararnos para pagar impuesto a la renta en mayor proporción que anteriormente. Y los empresarios que han ganado dinero tendrán que sencillamente también acostumbrarse a por 2 años a pagar un impuesto al patrimonio de esas empresas que han ganado dinero dinero el año 2020 según las disposiciones en vigencia. A nadie nos gusta pagar impuestos, señores, y no solamente en el Ecuador, en Inglaterra, en Rusia, en China, etcétera, pero los impuestos son necesarios, no porque sea una cosa arbitraria, sino porque el Estado necesita financiar sus actividades. ¿Quién paga la Policía Nacional? ¿Quién paga la Fuerza del Ejército, la Marina y la Aviación? ¿Quién paga los jueces? ¿Quién paga el sueldo de los ministros de Estado y de los asambleístas? ¿Quién los paga? Somos nosotros. ¿Y cómo? Pagando impuestos de diferentes tipos. Impuesto a la renta, impuesto a las importaciones, impuesto al IVA, el ISA. Ahora, debemos también decir, antes de terminar, que también en esa ley hay aciertos, como aquí lo dijimos varias veces, la reducción del IVA y del ISA en una serie de artículos es muy importante. Definitivamente que sí. También hay ciertos temas de la reforma de la ley de hidrocarburos que son positivas y que vamos a tratar en un futuro, porque creo que es importante. De esta crisis tenemos que salir, señores, y poco a poco la economía se está recuperando. Y también en una próxima sesión, en una próxima semana, vamos a comentar, porque creo que es necesario ya a esta altura en que termine el año 2021, debemos comentar sobre la expansión de la economía ecuatoriana este año y lo que se espera
tal como están las cosas en el Ecuador, tal como está el anuncio de la política económica y financiera del presidente Guillermo Lasso Mendoza para los próximos años, qué porcentaje de crecimiento tendrán las actividades económicas, qué pasará con el nivel de empleo, con el nivel de desempleo, qué pasará sencillamente con el hambre que sienten todavía los ecuatorianos y con la pobreza y la pobreza extrema. Y creo que son temas que debemos comentar hacia el futuro en este programa. Estimados amigos y amigas, debemos nuevamente, permítame indicar que es una irresponsabilidad de la Asamblea Nacional el no haberse puesto de acuerdo para, junto con el gobierno, tener una ley aprobada por los dos funciones del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es realmente censurable. Pero así están las cosas, pues. Así están las cosas y la ley, vuelvo a insistir, está vigente. Gracias, amigos y amigas. Volveremos con ustedes la próxima semana y espero que tengan pues felices días en este mes de diciembre. Gracias. Hasta la próxima. Opinión. La crisis de salud del IES es uno de los temas críticos de los últimos días, que el gobierno está en aprietos y que no da respuesta a los afiliados del Seguro Social, especialmente lo grave de las personas que están sufriendo enfermedades catastróficas y que han tenido que salir a las calles, tanto en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Realmente es inaceptable que los afiliados que han aportado 30 años, 35 años, 40 años al Seguro Social, hoy tengan que salir con sus equipos de atención médica, de instrumentos médicos que están ayudando al cuerpo de las personas que tienen enfermedades catastróficas, se vean obligados a salir a la calle, realmente con los sueros, con sondas. Una cosa terrible. Qué maltrato a la gente de la tercera edad, un maltrato terrible a los jubilados, un maltrato terrible a los adultos mayores. Esto realmente no tiene perdón tratar de esta manera a quienes han sido afiliados y activos del Seguro Social, hoy afiliados pasivos, y como digo, aportaron toda una vida para tener una correcta atención médica. Entonces, la crisis de la salud del IES es responsabilidad del gobierno. El gobierno no debería estar manejando el Seguro Social, porque la plata no es del gobierno, porque los aportes de los afiliados no pertenecen a las finanzas públicas, porque el aporte mensual de los afiliados no es del Estado, es de los afiliados, y los afiliados aportan al Seguro Social para dos prestaciones que son fundamentales: atención de la salud durante la vida activa del trabajador, y cuando llegue a ser jubilado, también asimismo tenga esa atención médica. Y para lo que aportan los afiliados del Seguro Social es para recibir una prestación de jubilación de calidad. Aquí tengo la ley de la Seguridad Social. Y en esta ley de la Seguridad Social establece la obligación que tiene el Seguro Social para atender a las personas que son jubiladas. Las disposiciones, por ejemplo, del artículo 7 de la ley de Seguridad Social menciona de que los jubilados tendrán la atención médica en las unidades médicas del Seguro Social. El artículo 96 de la Ley de Seguridad Social menciona que los jubilados recibirán la atención médica en las unidades médicas del IES, en los hospitales del IES, así el Estado no realice las transferencias económicas que por obligación tiene que hacerlo. Pero claro, esta Ley de Seguridad Social tiene también obligaciones que no nos corresponde, por ejemplo, a los afiliados, y que lamentablemente ese tipo de prestaciones están en la misma Ley de la Seguridad Social. Por ejemplo, la protección a las discapacidades de personas que no son afiliadas al Seguro Social. Pero el artículo 7, menciona que es el Estado el que tiene que dar exclusivamente esa aportación, y el Estado no la realiza. Si el Estado se responsabilizó de esto y no cumple
entonces no tiene calidad moral, no tiene calidad política de administrar al Seguro Social y de administrar los hospitales, ¿no? Estas personas que sufren de la pobreza y que sufren de enfermedades deben ser atendidas en los hospitales públicos que dependen del Ministerio de Salud. También menciona esta norma de que tiene que recibir atención médica las personas jefas de hogar, que no sean afiliadas al Seguro Social. Dice, la jefa de hogar estará protegida contra la contingencia de enfermedad y maternidad con cargo a la contribución obligatoria del Estado. Está hablando de personas que no son afiliadas al Seguro Social. De ellas está hablando. Lamentablemente, como digo, por error o por equivocación o por una mala comprensión de lo que es el Seguro Social, estas personas son atendidas en la infraestructura del Seguro Social obligatorio. Cuando los afiliados pertenecen al Seguro Social obligatorio, ya es en función del trabajo bajo relación de dependencia laboral. La mayoría de los afiliados del Seguro Social es bajo el trabajo de relación de dependencia laboral. Ellos son afiliados al Seguro Social. Pero también dice, como digo, en el artículo 96 de la Ley de Seguridad Social, también menciona que el Estado tiene que cumplir con esa obligación. El Estado está obligado a cumplir con esa obligación. ¿Qué dice? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dice el artículo 96, está obligado, asimismo, a la entrega oportuna de la prestación de salud a los jubilados en las unidades médicas, aun cuando el Estado no se hallare al día en el pago de la contribución obligatoria que cubre el costo del seguro colectivo contra la contingencia de enfermedad de los jubilados. Artículo 96, segundo inciso. Que esto le digo a la audiencia, sobre todo a los jubilados, para que ellos estén al tanto y le obliguen al Seguro Social a que cumpla con esta obligación. De manera que este maltrato en la atención médica a los afiliados es responsabilidad del gobierno, porque el gobierno controla a los hospitales del Seguro Social, porque el gobierno controla a la institución del Seguro Social, porque el gobierno controla el manejo del Banco del IES, como digo, sin que le correspondan los recursos de los afiliados al Estado, sin que les corresponda a las finanzas públicas los aportes de los afiliados, sin que le corresponda al fisco la aportación mensual de los afiliados. De manera que si el gobierno no cumple con esta atención, que debe ser eficiente, que debe ser humana, que debe ser solidaria, que debe ser de calidad, está violando los derechos de los afiliados, de los jubilados y de las personas de la tercera edad. El artículo 10 de la Ley de Seguridad Social menciona la obligación: el jubilado recibirá prestación de salud en las unidades médicas del IES en las mismas condiciones que los afiliados activos con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado, sin perjuicio que el Estado entregue la contribución financiera. El jubilado recibirá esta prestación. Señores del gobierno, tienen que cumplir con lo que dice la Ley de Seguridad Social. Caso contrario, esta situación puede generar acciones legales en contra de ustedes. Querida audiencia, nos vemos en el próximo noticiero. Global Hoy con Alan Carney. El pasado 11 de noviembre se cumplieron 103 años del final de la Primera Guerra Mundial, que para ser exactos fue una guerra europea con la participación de algunas de sus colonias y excolonias. Fue una guerra que cambió profunda y definitivamente unas concepciones y un mundo que hasta 1914 al menos había estado más cerca del período napoleónico que del propio siglo XX. En aquel momento, en 1914, la primacía del poder europeo no estaba en discusión en ninguna parte del mundo y de hecho era omnipresente por su poderío militar, político, económico, financiero, industrial. El Imperio Británico se extendía por buena parte del mundo, al igual que el ruso o el francés. África era un pastel que se había repartido entre las potencias mayores y menores de Europa,
al igual que Medio Oriente y buena parte de Asia. Apenas 100 años más tarde, es decir, 4 generaciones, nos hallamos ante una situación totalmente distinta. Esos imperios y esa primacía europea en el mundo no están más. El orgulloso imperio británico volvió a sus humildes orígenes, una islita en el borde occidental de Eurasia, aún más aislada y sola tras su salida de la Unión Europea por el Brexit. El gran imperio ruso, que se extendía desde Polonia y Finlandia hasta el lejano Pacífico, se disolvió en una serie de repúblicas postsoviéticas, y los imperios alemán, otomano y austrohúngaro, que fueron desmembrados tras el conflicto, dieron origen a una pléyade de estados, muchos de ellos arbitrariamente trazados en un mapa. En el mundo de hoy, esa pasada importancia ha dado paso a una Europa que muy poco tiene ya que decir en términos de poder puro y duro, en un mundo donde en ese plano al menos las potencias son principalmente los Estados Unidos, la emergente China y una Rusia que añora su pasado imperial y que pese a sus limitaciones estructurales mantiene unas fuerzas militares muy por encima de sus capacidades económicas. Lo que sí se repite, como hace algo más de 100 años, es el ruido de los sables, las tropas movilizándose, los vientos de la guerra soplando junto con los del invierno. Desde hace algún tiempo, la frontera entre las repúblicas de Ucrania y de Rusia asiste a una creciente concentración de importantes unidades de las Fuerzas Armadas rusas que se acercan ya a 100.000 soldados con todo lo demás que esto implica. Unidades blindadas, transportes, artillería de campaña y antiaérea, aviación y la logística necesaria para equipar y abastecer a esa multitud durante ya varios meses. Esta inusitada concentración de fuerzas de combate, una de las más grandes e importantes por parte de Rusia en los últimos años, tan solo comparable a la que ya se produjo con ocasión de la anexión de Crimea a costa de Ucrania justamente, ha disparado las alarmas en la región ante la perspectiva de un nuevo acto de fuerza del nuevo zar en Moscú. Sin duda, Putin sabe jugar sus cartas. Él es muy consciente de la dependencia absoluta de Europa respecto del gas que Rusia le vende a muy buen precio, por cierto, sin el cual, sobre todo durante el invierno, es decir, ahora, sus ciudadanos pasarían frío. Según la información disponible, las reservas de gas que para estas fechas deberían estar en sus máximos no llegan en países tan poblados e importantes como Alemania ni al 70%. No es ninguna casualidad que esta amenazadora concentración militar se produzca justamente en momentos en que el nuevo gasoducto ruso del mar Báltico, el Nord Stream, está concluido y aguardando la autorización de la Unión Europea y de Alemania para iniciar su operación, y que esta aprobación está detenida por trámites administrativos y burocráticos por parte de la Unión Europea. Rusia, a través de su empresa energética estatal Gazprom, ha invertido una gran suma en dicha infraestructura y espera unos réditos económicos significativos. El problema está en que no solo espera réditos económicos, sino también, y para el señor Putin posiblemente mucho más importantes, unos réditos estratégicos, al volver aún más dependiente a la Unión Europea de la provisión de energía que Rusia le provee. Eso significa, como hoy se puede ya claramente apreciar, el que al final del día, la decisión de que Europa pase frío o deba paralizar sus industrias y su economía está fuera del control de la Unión Europea y en las muy poco amables manos de Putin. Este es el alto precio que Europa debe pagar por su decisión de renunciar al uso de la energía nuclear para la generación eléctrica,
que era la única opción de autosuficiencia de la que disponía y que, contrariamente a las vagas y tendenciosas afirmaciones de descaminados ecologistas, es muchísimo más limpia que las alternativas del carbón, el petróleo o el gas. Nord Stream significa además un durísimo golpe para la economía ucraniana, puesto que buena parte de sus ingresos provienen del derecho de paso del gas ruso por su territorio y de un precio preferencial sobre el mismo. Esto, como es obvio, nuevamente juega a favor de los designios del nuevo zar, cuyo objetivo final es la reconstitución del imperio ruso y, quién sabe, del soviético. En ese designio, Ucrania es pieza central, pues para el mensaje nacionalista que Putin vende al pueblo ruso, es la recuperación del origen y de las raíces de Rusia 1000 años atrás en la memoria de la Rus de Kiev, la primera expresión de lo que devendría en Rusia después. Pacientemente, Putin ha propiciado y administrado la larga y enconada situación en el Donbass, la región minera e industrial más importante de Ucrania, donde la presencia de población rusa es importante. Ha alentado, entrenado y armado a grupos separatistas prorrusos para que se mantenga una guerra larvada de 7 años que da muchas oportunidades para incidentes que pueden escalar rápidamente a un conflicto mayor, para el cual Rusia tiene las fichas en su sitio y todas las de ganar frente a un país muy poco preparado para enfrentarlo. Esta situación ya ha generado mucha alarma y de hecho se han reunido ayer en Estocolmo el principal de la democracia, de la diplomacia rusa, el señor Lavrov, y su contraparte norteamericana para buscar algún tipo de solución que pudiera detener un eventual conflicto. Putin puede darse el lujo de jugar al corto y al mediano plazo para alcanzar sus objetivos. Podría precipitar un conflicto ya, utilizando la carta de la protección a los rebeldes rusos del Donbass para que proclamen su independencia, que Rusia reconocería y ampararía, tal como ya lo hizo en Crimea en 2015 y en Abjasia y Osetia en 2008. El libreto es claro y funciona, tal como lo demostró en su momento, 80 años atrás, Hitler en Austria y en Checoslovaquia. En el mediano plazo, jugaría al desgaste del gobierno ucraniano y a la opción de subvertirlo desde adentro, aumentando las presiones políticas internas, el descontento y la intimidación, ámbitos en que es maestro. Claramente, por las condiciones objetivas y subjetivas, Putin tiene la mejor mano. Muchas gracias. Editorial. Y la dignidad humana, artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Habría pasado como si nada lo sucedido en la Basílica del Voto Nacional. Un acucioso empleado que vigila el templo prohibió a 2 mujeres trans tomarse fotografías en el espacio exterior. Les decía, la iglesia es privada, solo cumplo órdenes, no fotos sin permiso, tengan la bondad de salir. En ese mismo instante otras personas se fotografiaban sin ningún problema y en completa libertad. No necesitaban el permiso ni el beneplácito que se reclamaba a las jóvenes. En las redes se comentó lo sucedido con encendidas expresiones, unos censurando la segregación y otros aplaudiendo. Alguien tuvo la desdichada idea de aplicar reglas de vestimenta para visitar el templo, digamos, condiciones de admisión. Al parecer el tuitero no había salido de la aldea. Un paseo de verano en Europa lo turbaría en su pudor, ante la vestimenta ligera que cubre poco y deja al descubierto lo demás. Pero, en realidad, ¿cuál fue el problema? ¿La vestimenta de las jóvenes? ¿Su apariencia o identidad sexual? Sucedió porque las jóvenes eran trans, como tales, sujetas al maltrato por caer en la irreverencia de ser distintas, en la falta de ser desiguales.
disidentes atraídas por el demonio, la insolente presencia de la herejía, aunque tal término de origen griego signifique elijo, quiero, escojo. Por pecaminosas merecen ser expulsadas y desterradas al escarnio y a la hoguera del estigma. En las expresiones del inspector del santuario no hay lugar para la misión de cristiandad, la fraternidad y la semejanza humana, ni el reconocimiento de su inmanente dignidad. Me imagino un retorno a la oscuridad medieval y el lúgubre delumbar de los frailes cegados de pasión y a la espera del apocalipsis. Evoco la narración del misterio del nombre de la rosa de Humberto Eco, ahí donde habita la certeza del dogma y la condena por la degeneración del pecado. Para la beatería, las jóvenes trans que germinan del propio Satanás no merecen indulgencia alguna. Reciben el inapelable recado de rechazo y desprecio. No son seres tolerables. Son la insignificancia, la nada. ¿Cuánto falta nos hace reconocer la sociedad y la existencia humana como un mosaico de contrastes, tonalidades y opciones multicolores? Necesitamos pluralismo y tolerancia hacia la diversidad, respetar la libertad de decidir y elegir la identidad preferida. No podemos ser pesquisas vigilantes de la Inquisición moralista. Hace falta superar taras y barreras de prejuicios mentales, influidos por viejos e inútiles dogmas que denigran la condición humana. El empleado de la basílica, como otros más, se enfrentan al desafío de respetar y tolerar las diferencias, de superar arcaicos credos que no permiten el despliegue de la razón. ¿Alguien puede negar a otros el derecho a vivir con la identidad que desea y encontrar su propia realización y dignidad humana? ¿Podremos vivir como diferentes y semejantes? Artículo de Ramiro Rivera, publicado en Diario El Comercio. Pues sí, es diezmero. ¿Y qué? José Hernández, 4 pelagatos. El asambleísta Egner Recalde se cayó para arriba. A estas alturas debería estar fuera de la asamblea por diezmero. Pues no, sigue en la asamblea y ahora su sistema de protección aumentó porque hace parte de la bancada correísta que impidió con el ala radical de Pachacutic que el pleno siguiera al comité de ética que recomendó su destitución. La sesión tardó 5 horas que se podrían resumir en la intervención de la interpelante Joana Moreira y del mismo Recalde, a pesar de su dicción espasmódica y su lectura pedregosa. El ex asambleísta no se salvó por falta de pruebas, sino por la movida política del correísmo que lo anexó. Ese fue un negocio ganador para las partes. Recalde no es un asambleísta honesto, según sus ex compañeros y el comité de ética, pero encontró un paraguas político. Y la bancada más numerosa contará ahora con su voto. Esa transición política se hizo ante el país, negando las evidencias que 77 asambleístas encontraron suficientes para pedir su destitución por considerarlo protagonista de una grave acusación, pedir dinero a sus colaboradores para mantenerlos en los cargos. En claro, Recalde y el correísmo hicieron un acuerdo por fuera de cualquier consideración de carácter ético. Ni les interesa ni les inquieta lo que piensa la sociedad. No la oyen, ni les importa el hecho que generan y los mensajes que producen. Ellos hacen política sin moral. Niegan su implicación mutua y relegan la ética a una mera abstracción de carácter mental. Se dirá que con el correísmo esto no es nuevo. Y es verdad. La diferencia es que ahora que no están en el poder, mantienen prácticas que impiden que se regenere la vida pública. El correísmo y Recalde deben pensar que se justifican y legitiman prescindiendo de fundamentos morales e imperativos éticos, y al negarlos están consagrando como ideal de sociedad ese mal crónico que Emily Durkheim llamó la anomia, la ausencia de límites en individuos y colectivos que no establecen diferencia alguna entre legítimo e ilegítimo, legal e ilegal, ético y antiético. No importa lo que haya hecho el asambleísta Recalde, ni lo que sustanció el comité de ética. Él no será sancionado porque tiene padrinos,
que por interés y cálculos políticos impiden que se le aplique la sanción que en circunstancias similares tuvieron Norma Vallejo o Bella Jiménez. Las dos perdieron sus curules. El caso Recalde muestra que los límites, las normas para actuar no dependen de la ley y la ética, dependen del nivel de protección política cuya máxima expresión para ellos es el número de votos. Ese es el mensaje que se ratifica para la sociedad. No hay aquí siquiera muestras de relativismo moral, sino ausencia de moral. Correa hacía un discurso vacío de sustancia para justificar el poder. Sus asambleístas ni siquiera lo evocan como recurso discursivo. El diezmero Recalde no será sancionado y la moraleja llega a la sociedad totalmente al revés. Dice que un asambleísta, uno de aquellos ciudadanos que deben dar ejemplo, no solo puede ser considerado por los pares que lo investigaron como un ladrón, es un ladrón capaz de robar a sus propios colaboradores. A partir de ahí puede volar la imaginación. Si es capaz de aquello, ¿de qué no lo es? Ese asambleísta es indigno de la más mínima confianza. Sus salvadores, los correístas, están alimentando los motivos que han llevado a la opinión a pedir incluso en redes sociales y contra toda lógica democrática que se cierre la asamblea. De paso, también ratifican que es imposible esperar que la sociedad política regenere la vida pública. Mientras la sociedad no sancione actitudes como la que acaba de suceder en la asamblea, será imposible hablar de democracia sustantiva. Principios y valores serán reemplazados por la capacidad mafiosa de grupos políticos que privilegiarán los resultados que obtienen de manera amoral a cualquier norma que regule lo que es legal y ético. Por supuesto, se podría esperar que la Fiscalía y los jueces pongan coto a los excesos de poder. El correísmo y Recalde actúan como lo hacen porque gozan de total impunidad social y judicial. José Hernández, 4 Pelagatos. Lo público como inconfesable. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Confirmado. La política en el Ecuador, que tiene su único escenario relevante en la Asamblea Nacional, es un juego sucio y sinuoso consistente en hacer lo contrario de lo que se dice. Una actividad para gente sin principios, en la que los analfabetos funcionales, esa bancada multipartidista que sin duda es la más grande, tienen perfecta cabida, incluso un sitial privilegiado si se mira fríamente, pues la ilustración y las ideas son mal vistas. Pensar es una indeseable forma de pedantería. Se dirá que hay excepciones, claro que sí. Hay unos pocos honestos, gente articulada, serena, que trata de hablar con la verdad y cree que su trabajo consiste en buscar el bien común. Pero, ¿saben qué? Ellos no cuentan. Podrán raramente y con esfuerzo hacer la diferencia en algún debate o obtener mejoras más o menos significativas en algún aspecto concreto y siempre restringido de las políticas públicas. Cuando eso ocurra, lo festejarán como una gran victoria y esa noche dormirán contentos y tranquilos. Pero en el fondo, ellos saben perfectamente que no cuentan. No solo porque son la minoría, sino porque están jugando el juego equivocado. El juego correcto, como quedó demostrado en estos días, es aquel que se juega debajo de la mesa. Es reservado y secreto, aunque de él depende el destino colectivo del país entero. Así es el juego y no hay otro. Lo acaba de entender por las malas el gobierno, del que se debe reconocer algún esfuerzo hizo durante sus primeros meses para cambiar la cancha. Había empezado de hecho arrepintiéndose de un pacto retorcido como los que suelen convocar a socialcristianos y correístas, que los llevan haciendo así toda la vida, y del que lo único que sabíamos era que a fulanito se le entregaba la presidencia de la Asamblea Nacional para impulsar desde ahí la agenda legislativa del gobierno. ¿A cambio de qué? Ese era el secreto. La política ecuatoriana es una actividad con fines inconfesables que no tienen que ver ni remotamente con el bien común.
Se han llegado a repartir los hospitales en nuestras narices. Estamos curados del espanto. Así que finalmente el gobierno de Guillermo Lasso entró en razón y aceptó las reglas del juego. Finalmente pactó con el correísmo para la aprobación de su reforma tributaria, que el correísmo considera un atentado contra el pueblo ecuatoriano. ¿A cambio de qué? De algo que seguramente el correísmo valora más que al pueblo ecuatoriano. ¿Cuán repugnante será que resulte inconfesable? No solo resulta inconfesable, sino que demandan de un sostenido esfuerzo histriónico, y ciertamente ridículo, de sus integrantes para montar una telenovela, según la cual no hicieron lo que hicieron. Paola Cabezas, la coordinadora del bloque correísta en la asamblea, acostumbrada como está a sustituir las ideas por los decibeles, cree que le vamos a creer porque grita. Nada bueno debió exigir el correísmo a cambio de su apoyo. Probablemente inmunidad para sus reos, que es lo que piden las mafias. Pero si el gobierno, que pudo haber pactado con cualquiera, lo hizo con ese bloque, ¿qué linduras habrán estado exigiendo los otros? ¿Qué pedían el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática? Seguramente algo peor, lo cual es decir, hartísimo. La política en el Ecuador es una actividad de fines inconfesables en la que el dudoso privilegio de ser el peor de todos es una carrera de relevos. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Amigos, gracias por seguirnos en esta edición. Nos vemos el día de mañana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Telesucesos Quito, en Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, en YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Recuerden que este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Ustedes en casa están buscando un preescolar para su niño. En cualquier época del año, inscripciones abiertas durante todo el año, está Preescolar El Parque. Preescolar El Parque es la solución. Comuníquese ya al 0997 37 20 81. Que pasen bien, felicidades. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.